En primeiro lugar, vai expoñer Ángeles Alvariño, Susana Guitar Novo, a súa comunicación sobre o arquivo persoal de Ángeles Alvariño, que a titula, completa o título con Un océano para explorar. Pois, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, non sei se poderéis sacarme a presión de estar ao lado de Pedro. Creo que é unha... Pechamos o círculo de moitos anos. Boa tarde a todas e a todos. E, bueno, antes de comezar, quero dar as grazas á organización por darme a oportunidade de participar con esta pequena comunicación. Como se vai presentar completo o texto... Ai, o micro. Quítate la mascarilla, Susana. Sí, tamén. Xa non sei se saberei estar sin ela. Eso, decía que como vai estar disponible o texto, intentarei ser breve, sobre todo por, bueno, eso, porque o tempo a estas horas xa se fai máis longo tamén. E facer un pequeno resumo do que, bueno, do que atopei e do que creo que temos que pensar tamén dende a parte técnica ás veces, o mellor, tanto nas bibliotecas como nos arquivos, para facer as cousas con unha perspectiva feminista, que ás veces metémonos en discursos moi complicados e ás veces hai cousas pequenas, fáciles de facer, que só temos que estar concentradas e darnos conta, non? Bueno, esta comunicación xurriu co ánimo de reflexionar sobre o valor de visibilizar as mulleres nos depósitos da memoria e a importancia tamén dos arquivos persoais e o seu tratamento arquivístico dende unha perspectiva feminista. Ademais, quería tamén aportar algo á visibilización do arquivo persoal de Ángeles Alvariño, que hai pouco tempo que me enterei que estaba no Arquivo Municipal da Coruña. Non o sabía, e, por suposto, é disponible para a súa consulta dende o ano 2009. Este fondo, bueno, a partir de que me dixeron nunha conversa informal que estaba no arquivo, decidí investigar un pouco, atopei que está o inventario disponible no Arquivo Digital de Galicia, en Galiciana, e accedín á documentación tamén mediante a consulta en sala no arquivo. Quero agradecer dende aquí a atención que me prestou o persoal tamén do arquivo. Para quen non saiba quen foi Ángeles Alvariño, vou facer unha moi breve introducción, porque biografía hai abundante pola rede. Bueno, é unha científica recoñecida internacionalmente, foi unha oceanógrafa experta en zooplancto e deixou un importante legado científico. Naceu en Serantes, en Ferrol, no ano 1916 e faleceu en La Joya, California, no 2005. Só quero destacar... A ver si... Presento vos a Ángeles. Só quero destacar que a súa carreira iniciouse no Instituto Español de Oceanografía no ano 48, desenvolveuna en prestixiosos centros de investigación no Reino Unido e, sobre todo, nos Estados Unidos. Perdade un momento que vou beber. Durante a súa vida descubriu 22 especies de plancto e publicou un cento de artigos. Para que, neste sentido, da publicación e a importancia que lle damos na parte das bibliotecas, o impacto na bibliografía científica mundial das súas publicacións foi estudado e ten unha media de 8,8 citas anuais no período de 1964 a 2008, que é bastante elevado. Ao longo da súa vida xa recibiu un montón de distincións e homenaxes, sobre todo na parte internacional comezaron nos anos 70, Galicia recibiu a medalla de prata da Xunta no ano 93, e a partir da súa morte no ano 2005 aumentaron os recoñecementos institucionais e os esforzos por poñer en valor o seu legado. A Real Academia Galega das Ciencias dedicoulle o Día da Ciencia en Galicia no ano 2015,
bueno, e outros moitos que non me vou deter porque como vou pasar o seu arquivo persoal, ademais de ser unha parte importante para o coñecemento científico, tamén dá conta da historia dende o seu punto de vista. Entón, como sabedes, os arquivos persoais supoñen unha importante fonte de información sobre persoas concretas no seu contexto histórico, económico, social e cultural e das súas redes de relacións, como falaba esta mañá María Xosé Agra. Son tamén ferramentas imprescindibles para a recuperación da memoria das mulleres en toda a súa amplitude. Segundo o cadro de clasificación dos fondos documentais do Arquivo Municipal da Coruña, os fondos privados de persoas destacadas pola súa actividade profesional custodiados son 20. É un cadro actualizado a decembro de 2021. Destes, 18 corresponden a homes e 2 deles son de mulleres. Un destes é o de Ángeles Alvariño. Isto supón que un 10% dos fondos persoais se refiren a elas. Esta non é unha situación excepcional, como sabemos, está dentro das porcentaxes que se manexan noutros arquivos e indícanos que estamos ante un exemplo máis da concepción tradicional androcéntrica e patriarcal do mundo, da que, como xa estábamos falando, os centros da memoria, como non podía ser de outro xeito, tamén participamos, porque estamos na sociedade. Neste sentido, foi relevante a adquisición do arquivo de Ángeles Alvariño para o Arquivo Municipal da Coruña, porque, ademais da súa importancia indiscutible como legado científico, tamén nos mostra pois que se avanzou un pasiño no camiño para a equidade, custodiando por primeira vez nos seus fondos o arquivo persoal dunha muller. Ou da outra muller e posterior, por iso. O Fondo Persoal de Ángeles Alvariño chegou ao Arquivo Municipal da Coruña no ano 2009, como vos dixen, compónse de documentos en papel, fotografías, negativos, un volume inmenso de documentación, está distribuída en 295 unidades de instalación e con datas extremas que van de 1792 a 2006. Está accesible á cidadanía mediante a consulta en sala e, aínda que non está digitalizado, podese solicitar copia digital dos documentos ao Concello da Coruña. Atendendo a este volume de documentación, é importante o traballo realizado no Arquivo Municipal coa elaboración do cadro de clasificación que é o inventario, que nos permite saber dos documentos que conforman o fondo. Mantiveron a organización feita pola propia Ángeles, que era unha persoa moi minuciosa, xa que se correspondía coas series documentais. E, ademais, para, bueno, como vos dixen, para facilitar a súa consulta, temos o inventario accesible en liña a través do Arquivo Digital de Galicia. Trouxenvos o esquema, bueno, o cadro de clasificación, para que vexades e vos podades facer unha idea do volume de documentación que hai. Hai un código QR por se queredes acceder directamente ao fondo. A descripción, bueno. A documentación, como vedes, está organizada por seccións, persoal, profesional e biblioteca. Non me vou deter moito en dicirvos o que hai, é mellor que o exploredes, porque é o que chama tamén ver como ela organizaba as cartas ou como tiña clasificados os seus, tiña un catálogo de fichas para localizar os traballos de investigación que consultaba cando iba a elaborar os seus propios traballos. Bueno, a descripción do fondo, como vedes, descende xerárquicamente ao nivel de unidade de localización. Inclúen moitas ocasións unha relación cos expedientes e documentos que hai dentro de cada caixa. Noutros casos, este inventario queda un pouco máis escaso e só anota un resumo do contido ou tipo de documentos que aparecen na caixa. Na miña análise do fondo centreime na correspondencia porque, bueno, para contar un pouco a busca e tamén porque coido que son as series que están menos descritas no inventario e son as que nos achegan a muller, máis alá da científica, digamos. Sen quitarlle ninguna importancia á científica porque a parte do fondo profesional é a que presenta, pois eso, un interese científico incuestionable. Pero, bueno, creo que hai que destacar as posibilidades de estudo e análise que o fondo nos abre para achegarnos á persoa.
desde unha perspectiva memorialística que se ocupe de comprender as persoas atendendo o seu mundo de relacións, as súas experiencias, as preocupacións, o carácter, etc. Como dicía esta mañá María Xosé Agra, para saber quen é, non que é, porque que é xa o sabemos, xa está publicado e xa, bueno, é máis habitual falar da científica. Ao longo da súa vida, Ángeles Alvariño mantivo relacións epistolares con persoas e institucións de todo o mundo, tanto de tipo persoal como pola súa actividade profesional, que ao longo dos anos tamén se convertiu en relacións persoais. Mantiña correspondencia ao día, a miúdo, ademais das cartas que recibía, conservaba tamén copia das que ela enviaba. Cando non conservaba a copia, anotaba a data na que as contestaba. No fondo, hai dúas series completas que son de correspondencia. Unha está na sección persoal, titúlase Correspondencia con familiares e amigos, está clasificada por persoas, na descripción de contido incluíse unha relación de algunhas das persoas remitentes. Outra está na sección profesional, é a correspondencia con científicos, titulada así, está clasificada por países, neste caso, algúns outros nomes, na descripción do contido, aparecen só en dúas caixas, na de correspondencia con colegas de México e correspondencia con colegas dos Estados Unidos. A parte destas dúas series, hai máis correspondencia, que é aquela que foi xerada no desenvolvemento de proxectos e actividades determinados e que está conservada xunto á documentación a que fai relación para complementando, claro. Nas consultas presenciais que fixen o arquivo, constatei a presenza de cartas de moitas máis persoas que as que se recollían no inventario, e un exemplo concreto era pois o caso dunhas das cartas que quería localizar. Sabía que a trayectoria feminista de Ángeles Alvariño e a súa loita polos dereitos das mulleres levaron a denunciar diante do goberno dos Estados Unidos no ano 77 a discriminación laboral da que era obxecto polo feito de ser muller. Grazas ao traballo de referencia de persoal investigador como Xosé Antón Fraga e Isabela Domínguez López, sabía que neste fondo estaban as cartas referentes a este tema que intercambiaron Ángeles Alvariño con Juanita Morris Krebs, que foi naquel momento secretaria de Comercio dos Estados Unidos. Entón, eu busquei no inventario a Juanita Morris e non me aparecía. Entón, no arquivo, sí que localicei na consulta física as cartas e a documentación sobre este tema instalada no arquivo na caixa 114, que baixo o título Cualificación laboral e condicións de traballo. E na descripción do contido da mesma está anotado o texto, discriminación por sexo e raza, sen indicación das persoas mencionadas nos documentos. Polo tanto, se ven para unha primeira aproximación ao fondo as posibilidades de información que hai no inventario son abundantes, sí que hai que sinalar algunhas cuestións que creo que sería necesario mellorar para o seu estudo en profundidade e que facilitarían moito o traballo de investigación. É importante aquí tamén facer fincapé na falta evidente que todas coñecemos de medios e recursos humanos ademais temos agora por escrito grazas ao informe sobre os arquivos públicos que fixeron Lola, Olimpia e Marián. En todo caso, esta revisión o único que pretendía era afondar nalgúnas cuestións que de modo retrospectivo igual non son asumibles, pero sí que poden servir para futuros fondos, incorporacións, etc., para o tratamento arquivístico dunha perspectiva feminista. Nesta liña de traballo, tamén quero comentar o documento Objetivo 5, Igualdade de Género, Archivos Públicos y Perspectiva de Género y Feminista, unha proposta desde Galicia, porque creo que é importante tamén saber que desde Galicia se está traballando nisto, que este documento fai unha análise crítica dos procesos e as ferramentas arquivísticas, que é o que necesitamos, que se sinalan as posibilidades de mellora tamén. Dende o meu, este documento tamén é de Mariño López de Pereira, do ano 2020, no traballo técnico moitas veces non é que non existan referentes, é que non nos coñecemos. Entón, ter documentos os que poder botar man tamén creo que os temos que difundir. Concretando
un pouco, e a ver si... algunhas propostas só para quedarnos con elas. Sería interesante, dende o meu punto de vista, desenvolver algunhas das descripcións existentes, e falo para este fondo e para os fondos tanto de suxeitos sociais, dame igual, homes, mulleres, unha descripción un pouco máis detallada do contido, sen necesidade de baixar a niveis de unidade documental. Algunhas das descripcións habería que desenvolvelas, utilizar unha linguaxe un pouco máis apropiada para poder localizar estas cousas. O inventario tampouco presenta unha relación exhaustiva que permita coñecer todos os seus contactos, por exemplo. Isto poderíase solucionar incluindo puntos de acceso cos nomes de persoa e institucións relacionadas coa documentación. Creo que sería importante para coñecer o que falábamos, a rede de contactos que sustentaban o seu traballo, as figuras destacadas, tanto homes como mulleres, que apoiaban os seus logros intelectuais e científicos, centrándonos tamén nas... Isto sería centrándonos nas consecuencias do androcentrismo nos arquivos. Estes non adoitan contar coas ferramentas, como falábamos, e, por exemplo, como no caso de Juanita Morris, a única maneira de localizar as persoas, as mulleres, tamén é mediante a revisión completa dos documentos orixinais en papel, ou ben facendo a busca directamente polo seu nome propio, no caso de sabelo, e aí aínda dependemos tamén de que ese nome estea anotado nalgún dos campos da descripción arquivística. Bueno, a través das relacións poderíamos recuperar tamén a outras persoas de interese. Tamén sería interesante indagar nos fondos das institucións nas que estudou e traballou para tirar do fío das relacións funcionais e orgánicas con institucións que estableceu durante toda a súa vida. Ela estuvo na Residencia de Señoritas de Madrid, por exemplo, no Instituto Español de Zonografía, nos centros de investigación de Estados Unidos. E, bueno, finalmente, tamén prestar atención a redacción dos textos nas descripcións e clasificación utilizando unha linguaxe non sexista, porque, aínda que non é habitual, nos últimos anos os arquivos sí que están tomando conciencia desta necesidade e adoptan usos inclusivos na linguaxe que a veces supoñen pequenas modificacións, como pode ser utilizar a palabra persoas en lugar de individuos cando estamos falando de fondos persoais. Para finalizar, vou vos poñer, non sei se me estou pasando moito do tempo. Bueno, igual sí. Para finalizar, só vos quero poñer un par de imaxes coas cartas e debuxos que hai nos fondos, o resto xa o miraredes no texto escrito, porque, bueno, a min atopei, sobre todo nas cartas, a ver se está... Neste caso, só puxen unha captura de pantalla dunha carta de Mary Sears a Ángeles Alvariño do 5 de xuño do 57 e outra de Juanita Morris, precisamente, en resposta á primeira que ela lle enviou. Nas cartas, nos debuxos, que son realmente, bueno, espectaculares, a ilustración científica feita con moito detalle, atopei unha persoa, sorprendeume moito, porque a imaxe que tiñamos, bueno, que falábamos antes, a imaxe da científica Alvariño non se correspondía moito coa imaxe dela que eu atopei nas cartas. Atopei unha persoa moi consciente das súas capacidades, con confianza en si mesma, así todo que disciplinada e moi traballadora, pero tamén unha muller amable, encantada de acoller xente na súa casa, sociable, cercana, e ao mesmo tempo minuciosa, tanto nas ilustracións como no tratamento do seu arquivo, unha persoa valente que loitou polos seus dereitos e tenaz. Sobre todo en todas as cartas se ve a vocación de ensino que tiña, tanto cando fala cos alumnos, cando se aconsella, bueno, co alumnado, con todo o mundo, porque coa sobriña tamén hai cartas moi interesantes para coñecer a sobriña, que non é moi coñecida aquí, chamase María José Leira, e tiñan unha relación moi bonita, moi sincera e moi
Ángeles Alvariño intentaba instruíla sempre e a outra aceptaba, entendía perfectamente que o facía polo seu, bueno, coa vontade de aprender e de saber. Tamén reflexan a súa paixón pola investigación e son testemunho da súa sensibilidade e curiosidade, a súa maneira de escribir, as bromas que facía, o sentido do humor. Nada, creo que non hai maneira mellor de pechar isto que lendovos un pequeno texto dunha carta. Hai moitos textos que podería escoller, decidín escoller este porque sí. Porque sobre todo falábamos da importancia das relacións e de identificar a xente coa que se relacionaba, tanto coñecida como non coñecida, para coñecer a persoa en sí. É unha carta que dirixe a Eva e José do 5 de febreiro do 91. Fálalle sobre a residencia de señoritas precisamente na que viviu os seus anos universitarios entre o ano 1934 e 36. E di: en la residencia teníamos conferencias y visitas asiduas de Ortega y Gasset, Marañón, Unamuno, García Lorca, el músico Holzer, etc., con recitales de la famosa argentinita y Lorca con sus poesías. Tuve ahí ocasión de hablar durante un almuerzo con Gabriela Mistral. Esos 2 primeros años marcaron un faro potente en mi vida, que luego sufrió un duro golpe al galope del terror y horrores que nos sumieron en una noche sin estrellas. E bueno, esta é só unha pequena achega a memoria documental de Ángeles Alvariño. Espero que vos queden ganas de saber máis dela, da muller, a quen creo que ainda lle queda moito por contar. Así que animo vos a explorar o seu arquivo. Moitas gracias. Moitas gracias, Susana. Eu é que ainda, cando me preguntaches polo tempo, é que non quería, estaba con moita curiosidade por saber como continuaba isto, polo tanto é un pouco o que me pasou ao longo de toda a xornada, non? Cando a xente decía me estou pasando do tempo, a min se me fixo a verdade que verdadeiramente curto polo interese, sí, non? Pareceume que das unha visión integral da muller que me pareceu moi interesante e que faz propostas moi concretas para as persoas que tratamos dos arquivos e dos documentos e que tamén son de moito interese e que agradecemos. Entón, agora a continuación, pois ten a palabra Pedro López Gómez, que nos vai falar das licencias de estar a derecho. Boas tardes. Bueno, eu quero dar as gracias ao Comité de Selección das Comunicaciones porque, a pesar de que mi aportación se titule Una investigación inconclusa, tuvieron a bien decirme que era de interés la exposición del mismo. Bien, voy a leer. Entre los protocolos notariales del Distrito de Aguarda se encuentran determinadas escrituras que bajo la rúbrica tipológica de licencias de estar a derecho hacen referencia a la entrega de una fianza por una cantidad determinada al juez de la localidad para sacar de prisión a una mujer cuyo delito consiste en estar grávida sin tener pareja legalmente reconocida. La recogida de la información proporcionada por estas sorprendentes escrituras se realizó en una época en la que el que suscribe era director del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, allá por los años 70. Lamentablemente, las fichas en las que soportaba mi recogida de datos desapareció en alguna de las mudanzas que realicé en mis traslados de domicilio a Coruña o a Barcelona sin que haya podido recuperarlas ni localizar tampoco, y esto es más grave, las escrituras de referencia. Sí conservé en mi ordenador el comienzo de la elaboración del trabajo que titulé Mujeres, Justicia, Documentos, licencias de estar a derecho y que ofrezco hoy resumido como una sugerencia para profundizar en un caso peculiar sobre la situación de la mujer en el antiguo régimen y siguiendo la referencia de la doctora María Soseagra cuando habla de vestigios, anacos o fragmentos en los estudios feministas sobre la historia de las mujeres. Pues bien, he aquí una investigación a completar sobre la situación de las mujeres. Debo precisar que las escrituras en las que basé mi investigación eran de la zona de Aguarda y de la primera mitad del siglo XIX, si la memoria no me traiciona. Una advertencia. No todas las licencias de estar a derecho tienen el mismo contenido. De hecho, en intentos
recientes de localizar las de referencia me llevaron a otro tipo de información lejos de la que nos ocupa, aunque en esencia se trate de fianzas carceleras o de cárcel. Título jurídico suficientemente expresivo y que hace referencia a una tipología jurídica y cuyos beneficiarios no son forzosamente féminas, bien al contrario, mayoritariamente varones, como mayoritariamente eran los infractores y delincuentes encarcelados. Este es el resumen del texto rescatado y que creo interesante divulgar. Es condición exclusiva de la mujer el poder quedarse preñada cuando pasa la pubertad. Con cierto asombro hemos visto hace años de esto, un transexual convertido en hombre que había quedado embarazado, pero un árbol no hace al bosque. Este hecho excepcional queda por ahora en el campo de la anécdota. Para que una mujer queda preñada, podríamos elegir un término políticamente más correcto, embarazada, encinta, grávida, etc. Pero lo hemos escogido adrede porque con su toque de zafiedad contribuye a realzar la brutalidad de las situaciones que vamos a tratar. Para que una mujer quede preñada, pues, deben concurrir circunstancias obvias, pero que conviene recordar. Edad mínima, fertilidad y contacto físico, voluntario o forzado, con un hombre igualmente fértil, que den como resultado un embarazo. Embarazo probablemente no deseado en el contexto en el que nos movemos, pues estamos hablando de mujeres presas, es decir, privadas de libertad por quedar embarazadas sin que exista un hombre legalmente responsable de la paternidad. Cabe preguntarse el porqué y la finalidad de esta actuación que hoy nos resulta tan injusta y violenta. Pero la justicia del antiguo régimen, en donde nos situamos temporalmente, no es igual para todos y la violencia forma parte de su normativa. La mujer está sujeta a la autoridad del padre o del marido. Solo adquiere autonomía cuando no existen uno u otro. Este es el caso de la moza soltera o la viuda con o sin hijos que vive de sus rentas, administra sus bienes y los de sus hijos, si los tiene, o tiene una profesión, contadas veces, o un oficio, las más, que le permite una cierta autonomía económica. Lavandera, panadera, bodeguera, mesonera, etc. En el campo y especialmente en Galicia puede cuidar de su ganado, cultivar sus huertas y en casos extremos labrar o cavar sus tierras, sembrar, recoger, mallar, trillar, etc. Se espera de ella, moza soltera, casada o viuda, que lleve una vida acorde con la moral de la época y con las normas, escritas o no, que la Iglesia y los usos sociales imponen y el Estado y sus oficiales públicos sancionan. Y por moral se entiende fundamentalmente la moral sexual. Relaciones esporádicas, amantes ocasionales, emparejamientos no maritales, vida relajada, prostitución más o menos encubierta serán objeto de persecución y denostación por el párroco y por el oficial responsable de la justicia real, eclesiástica, señorial o concejil, que por medio de jueces, alguaciles, carceleros y escribanos detendrán, encarcelarán y darán fe del hecho a la espera de que se produzca el juicio y la sentencia correspondiente. Es precisamente el hecho de estar preñada lo que constituye prueba irrefutable de unas relaciones sexuales al margen de la norma y que habrá que explicar y justificar. Además, habrá que proteger la vida del non nato, pues la Iglesia no admite el aborto y el Estado asegura el nacimiento del futuro vasallo para asegurar brazos para la tierra, el ejército o la armada y futuros impuestos para sus actividades. El aborto queda en manos de hechiceras, brujas, de tentadoras de la sabiduría popular y el conocimiento de hierbas y métodos abortivos naturales. Así pues, nuestras mujeres se encuentran en una cárcel, real o señorial, sujetas, por tanto, a la murmuración pública, a la violencia de ciertos agentes de justicia cuyo comportamiento zafio podemos suponer y en condiciones físicas, alimenticias y sanitarias que hoy nos parecerían inaceptables y que en su momento probablemente también lo fueran. La comida a su cargo, los locales húmedos, fríos o calurosos según la estación, mal ventilados, sucios y donde posiblemente roedores y parásitos no serían raros. El agua escasa y en vasijas,
y aunque los hábitos higiénicos no se caracterizaran por la pulcritud, su escasa presencia y la falta de oreo contribuirían a la incomodidad y malestar físico y agravarían el malestar anímico de las detenidas. Este es el contexto en que la documentación notarial nos informa de las circunstancias de cada caso y de las garantías proporcionadas por un varón de que el embarazo seguiría adelante, pagando la fianza correspondiente, lo que se testimonia en las licencias de estar a derecho. En las escrituras se indica el nombre y demás circunstancias de la mujer, así como del varón fiador, del que hay todo un abanico de posibles relaciones, padres, hermanos, tíos u otros parientes no directos y otros hombres no relacionados ni directa ni indirectamente por sangre, de lo que podemos deducir la existencia de una relación de amistad con la familia de la prisionera u otra relación más íntima con ella y que esto apuntaría a una posible paternidad en relación al nonato. También se nos aclaran las circunstancias del encuentro, a veces no deseado y fortuito, y es frecuente el relato de la presa de que se encontraba sola pastoreando su ganado en el monte o realizando alguna labor agrícola en zona apartada y era abordada por un desconocido que accedía a ella violentamente, aunque no siempre usará de la fuerza. Las escrituras finalizan con cláusulas de salvaguarda, el lugar y fecha de la fianza y el nombre del escribano fedatario. Sin embargo, se abren incógnitas no fáciles de resolver por ahora. Mi amiga, la catedrática de Literatura Sagrario López, me apuntó lo extraño de que por un embarazo se encarcelara a las mujeres en el antiguo régimen. Y por otro lado, las relaciones sexuales entre adultos han tenido distintas valoraciones, no siempre tan negativas, en el tiempo, pues aunque penalizadas por la Iglesia, no lo eran tanto cuando los varones acudían a las mancebías instaladas en locales de su propiedad, como ocurría con el Cabildo Catedralicio de Córdoba en el siglo XV. Y no fueron raros los procesos inquisitoriales seguidos en los siglos XVI y XVII contra campesinos de la Mancha que creían que las relaciones entre mozos solteros no constituían pecado. Pero la Inquisición solo tomaba cartas en el asunto cuando el pecador no tenía conciencia de su falta, es decir, cuando el hombre insistía en que fornicar no era delito. Y esto era doctrina seguida en todos sus tribunales, frente a una opinión muy extendida en toda España al contrario. Para el siglo XVIII podemos recurrir a Martín Gaite, aunque su estudio se centra más en las clases urbanas y medias, y que nos muestran la corrupción de la época. Si fuera hoy, probablemente los mozos y mozas opinarían lo mismo que los manchegos, o en todo caso lo tildarían de pecadillo venial. Pero el caso de estudio que nos ocupa es en Galicia y en el siglo XIX, y lo dejamos abierto de momento hasta disponer de más elementos de juicio para poder extraer conclusiones. Muchas gracias. Moitas gracias, Pedro. Eu penso que é moi interesante poñer sobre a mesa unha fonte que creo que é descoñecida para a maior parte da xente e que, sen dúbida, será fonte de moitos estudos no futuro, porque penso que dá moitos datos e moita información, non, que analizar. Así que... Hay un caso parecido que conocéis, que es el de las manifestadas, ¿no? No sé si se conoce con este nombre o con otro. Pero... Non é manifestar, espontáneas, que como sí. sabéis son las mujeres que van a declarar ante la autoridad pertinente que están embarazadas para no ser perseguidas, es decir, que se sepa que es un embarazo, no sé si legal o, en fin, en circunstancias que están justificadas desde el punto de vista moral, ¿no? Y que por lo tanto no deben de ser perseguidas por la justicia, lo cual me reafirma en mi idea de que el embarazo constituía una fuente de persecución en el antiguo régimen para las mujeres. Es decir, que no estoy tan seguro de que quitado determinadas épocas y determinados ambientes, el estar embarazada, claro, evidentemente, el estar embarazada no fuera tan liviano para la mujer. Es decir, era una carga no solamente económica, sino también jurídica, etc. Bueno, non sei se alguén quere facer algunha pregunta. Bueno, sí,
Bueno, que también sí que era o las embarazadas era eso, un problema, pero he tenido lido en alguna obra de la niña biblioteca que trataba sobre las espontáneas, que con cuidado do neno, que más ou menos limpiaban o seu pecado, que se dedicaban ao neno en cuerpo e alma e tal, pues se les podía pasar, pero nada de salirse mal de margen, con cuidado do neno. Entonces, bueno, más ou menos era a maneira de, era a penitencia, digamos, o cuidado, dedicarse ao fillo por completo, pues yo tengo lido eso, de que sí que entonces se perdonaba un poquito. Sí, no lo sé, no. Sí, cuando Sí. digo las espontáneas decía eso, Sí. de que un poquito para penitencia o cuidado de la dedicación exclusiva ao fillo era a maneira de limpiarse un pouco. Nada, só lo contrario. Una pregunta para Pedro. Es que no me he despistado un poco, pero el documento que consultaste en su momento existe, sigue existiendo. Sí. No es un documento, son documentos. Es una tipología documental que son licencias de estar a derecho y que desde el punto de vista jurídico son fianzas carceleras, pero en este caso concretamente dirigidas a la liberación de una mujer presa que está embarazada y está presa por estar embarazada en situación irregular, ¿se entiende? No, es decir, no es una mujer casada, es una mujer soltera. Bueno, no lo sé si habría alguna casada, no he conocido el caso, pero vamos, solteras o viudas que aparecen grávidas y no tienen varón que justifique legalmente la circunstancia, ¿no? Están retenidas, o sea, no hay sentencia judicial y están retenidas. Están retenidas, exactamente, y se deposita una fianza para que puedan salir de la cárcel hasta que la sentencia se cumpla. Entonces, son situaciones muy extrañas todas ellas, porque además este tipo de documentos yo no los he encontrado en otros archivos, solamente los he encontrado en esta zona de Pontevedra próxima a La Guardia. Y he intentado volver a recabar la información y no me ha sido posible identificar las escrituras estas. Necesitaría más tiempo probablemente, ¿no? Porque en un par de días que le dediqué no me llegó para llegar a la fuente otra vez de nuevo, ¿no? Y bueno, pues no sé dónde habrán podido ir esas fichas maravillosas de un trabajo que sin duda era muy interesante para mí y supongo que en general, ¿no? Pero es así. Intenté localizarlas en el Archivo Histórico Provincial, en mi expediente personal, en los expedientes de consulta, en el Archivo del Reino también, y por supuesto en casa, con muy poco éxito, con ningún éxito, mejor dicho, ¿no? Y solamente pude llegar a través de un archivo de ordenador del año de la polca, de esos que sobreviven a los cambios sucesivos, porque todos sabemos que la documentación en papel sufre muchas agresiones, pero la documentación electrónica realmente, como no tengamos un archivo de seguridad, al cabo del tiempo, la tenemos electrocutada. Vaya. Sí. Bueno, yo te voy a preguntar si sabe, como esta mañana hemos estado hablando de números, bueno, ¿qué número de mujeres ha encontrado? Y la otra pregunta que no sé si, bueno, es una pregunta que a lo mejor no sé, va a ser difícil que tú me la contestes, pero sí, no lo sé, pero a lo mejor alguna de mis compañeras que están aquí de ayer, sobre todo, si estas mujeres que se quedaban así, embarazadas, sí practicaban también el aborto. No sé si se ha encontrado documentos o se sabe algo, no lo sé. Vamos a ver, yo creo que debí de recoger en su momento cerca del centenar de licencias, que es mucho. A lo mejor no recuerdo y son menos, pero eran unas cuantas. Es decir, no eran 2 o 3, sino que eran un conjunto notable de escrituras. Y en cuanto a los abortos, sin duda ninguna se practicarían por la comadre de al lado que tenía la costumbre de hacerlo. Es decir, que tampoco nos engañemos. Es decir, a pesar de lo que dijera la justicia, el cura y tal, las relaciones sexuales continuaban y seguían. Y quedaban embarazadas y procuraban deshacerse del niño si el padre no acudía
a reconocerlo mediante los procesos naturales que todos sabemos. La hechicera, la bruja, la comadre de al lado, la que conocía los métodos abortivos, las hierbas, etcétera, etcétera, que han existido en nuestro rural de siempre, ¿no? Y bueno, es así. Y el otro día, precisamente en la mesa, estábamos hablando de cómo en el campo gallego durante mucho tiempo el tener un niño no era una cuestión irregular, sino que en muchos casos era una situación buscada para tener, digamos, un apoyo en la vejez. Es decir, una mujer sola y no sentirse solitaria en el resto de su vida cuando llegaba mayor, cuando no había ningún hombre que la soportara. En un contexto patriarcal, evidentemente, porque si no fuera así, no. Pero, y entonces eso yo creo, por las referencias que tengo, que ha sido anteayer. Es decir, no, eso ha sido una costumbre de larga tradición, el buscarse un embarazo para tener un hijo para el futuro. Una pregunta. En esa fianza, digamos, ¿se garantizaba o se procuraba garantizar el nacimiento? Claro, estaba la historia, estaba, no solo que ella se libre, sino sí, que salga, pero que es, ella no exactamente. Yo creo que tanto el aprisionamiento, tanto la prisión como la fianza van encaminadas a garantizar el nacimiento del niño. Porque se estima, lo que comentaba, la Iglesia está contra el aborto y desde el punto de vista de la administración quiere que nazcan niños, embarazos para el campo y para el ejército y para contribuir. Por lo tanto, cuantos más súbditos, mejor. Una pregunta para Susana. Lo siento porque he entrado un poco más tarde y quizá lo has dicho. ¿Cómo ha entrado yo he entrado y ahora te pregunto, ¿cómo ha ingresado este fondo a tu archivo? Es decir, a mí me interesan también de los fondos personales su manera de ingreso, ¿no? Es decir, si ha sido la propia, no lo sé, si ha sido la propia Ángeles, si ha sido su... cuando Foi a familia, sí. La familia, porque así también podemos mejorar un poco esas políticas de captación, ¿no? De fondos. Sí, a ver, foi iniciativa, eu creo, bueno, polo que me comentaron no arquivo, foi iniciativa pois, do Concello da Coruña, Museos Científicos Coruñeses e o arquivo, e unha vez que Ángeles Alvariño faleceu, parece ser que ela deixara dito que quería que o seu legado estuvera en España ou en México, porque tamén tivo moita relación profesional con México, pero prefería que fora en España. Entón, nada, iniciaron os contactos coa familia, coa filla de Ángeles Alvariño, Ángeles Leira, María dos Ángeles Leira. E chegaron a acordo no 2008, hai unha resolución do Concello na que fan un acordo de adquirir o seu arquivo persoal. E tardou un ano, máis ou menos, en chegar o arquivo. Una pregunta un poco así. Sí. O sea, fue una adquisición. Sí. Sí, o sea, hubo... Sí. Sí, sí, hai es unha resolución. É irrelevante. Claro. O sí que é relevante. Ou sí, pero... Sí, pero bueno. Sí, decidiron adquirir, aparte de eso, era nese momento, 2008, o resto de persoas que tiñan como fondos privados de persoas eran casi todos humanistas, non tiñan unha científica, ningún científico, e ademais pois era unha muller, entón tiña todo para... Claro, que a veces ya Susana a posibilidad de coñecer máis vale, porque eu só sabía que o arquivo cando estaba no arquivo municipal, de feito entereime pola prensa, non? Porque ás veces é difícil que, incluso os que estamos na profesión, de cosas que, bueno, non sei, unha dificultad, porque además é un arquivo ten que ser valorado, porque é un arquivo dunha científica, xa nos arquivos máis tradicionais, temos poucos fondos documentais vinculados ca ciencia, e
primero es con una mujer. Ademais, ela, eso, era moi minuciosa. Bueno, aquí hai unha cantidade inxente de... Son 295 caixas, o sea, Un fondo importante. sí. Bueno, Muy relevante. Y además hay que Tamén, dar unha crítica moi Bueno, recibida, ten un o sea, premio, de feito ten un premio co seu nome, non? sí, hai varios, hai entre as homenaxes, bueno, non quixen... o barco. Ai, o barco, Sí, claro. sí. De feito, comentou a arquiveira municipal, bueno, a arquiveira do arquivo, comentoume que precisamente dende que o buque oceanográfico que leva o nome de Ángeles Alvariño saiu moito nos medios últimamente, que sí que aumentaron as consultas sobre ela. Claro. Non é un premio exactamente, é Hai varios, un premios, premio, pero hai un tamén premio hai que leva unha o seu nome. liña de Hai unhas bolsas de investigación. unhas bolsas de na investigación que se universidade. convocan anualmente co Sí. seu nome, tal. Yo también Sí. quiero preguntar a Susana, pero no quiero ponerte en un compromiso, es decir, porque estoy interesado en los archivos familiares. De hecho, estuve organizando los papeles, es mucho decir que fuera un archivo, los de mi familia. Entonces, hay en las propuestas que tú mencionas, hay una que dice herramientas sistemáticas para la localización de mujeres en los Sí. fondos. ¿Puedes ampliar esto? A ver, Ángeles Alvariño, está no arquivo, está o fondo de Ángeles Alvariño, eu sei que está ali, pero si quero atopar información sobre mulleres nos fondos do arquivo municipal, en calquera deles, por exemplo, non atopei maneira de decir, a ver, cantas mulleres, pois o que falábamos dos números, cantas mulleres, cantos fondos de mulleres hai aquí, porque non hai ferramentas, ou, bueno, non utilizamos ou non as temos pautadas, digamos, o que falábamos antes das xerarquías tamén. Eu no meu traballo non son arquiveira, pero fago labores de arquivo moitas veces, son máis bibliotecaria, quero aclarar. Moitas veces tiro do coñecemento de compañeiras, etcétera, para decir, bueno, isto como podemos localizar despois, si queremos saber, pois, as científicas, combinar de escritores que falamos sempre, non? Saber as científicas que hai no fondo, en todos os fondos persoais, porque pode ser que Ángeles Alvariño estea presente nos fondos de Pascual Veiga tamén. Combinar, o sea, utilizar ferramentas que nos permitan saber desas relacións a hora de describir. Non sei se... Sí, nese sentido é interesante o que enlazalo coa ponencia desta mañá, no? Das bibliotecas e un pouco o que se está traballando nunha metodoloxía concreta de en que casos imos aplicar que cousas ou que de escritores, en que casos concretos, en que nivel de descripción imos a aplicar isto ou isto outro, ou esa en que momento. Entón, traballar máis alá de un desexo ou de algo, bueno, pues vago e tal, é importante descender a esa metodoloxía concreta ou esas instruccións concretas. Entón, a nivel técnico, máis que nada. Sí, técnico, pero dentro do nivel técnico moi concreto tamén, non? Moi de un manual de aplicación, digamos, de tal. Que sería pues, moi interesante traballar nese sentido. ¿No? Sí, por eso vos mencionaba o documento. Creo que esos sesgos que pode haber, sabémoslo, están por escrito, e o que sí que creo que hai que facer é grupos de traballo multidisciplinares, porque sempre... A facer un pouco ese traballo que están facendo na biblioteca, que víamos esta mañá, pero concretalo en Sí, concretalo para as tarefas diarias. Sí. Parece moi interesante. Bueno, pois, se non hai nada máis, ningunha pregunta, pois ata mañá, que haberá máis de mulleres, arquivos e museos. Entón, ata mañá.